Termina el 2020 y también el que, sin duda, es el año más difícil del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México hasta ahora. La pandemia por COVID-19, la inseguridad y las manifestaciones feministas marcaron desde el inicio su segundo año de gobierno y dejaron finanzas débiles para iniciar el 2021, que desde ya se mira también complicado. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pantoja, y si quieren recordar cuáles fueron los momentos más polémicos y cuestionables del gobierno de Sheinbaum en la capital mexicana en este año, acompáñenme en este último Déjà Vu en la calle del 2020 para entender lo que pasa en este monstruo de ciudad. El segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum empezó marcado por una serie de incendios en mercados públicos bajo la sospecha de que estos eran causados por la delincuencia contra los comerciantes que no querían pagar el derecho de piso. Pero ese tema pronto pasó a segundo plano por el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas fotos de su cuerpo agredido brutalmente fueron filtradas por autoridades. Este hecho reprobable despertó el enojo de miles de mujeres que salieron a la calle a protestar por esa violación a su dignidad. Pero de esas protestas vamos a hablar más adelante. A ese feminicidio se sumó otro que conmocionó no solo a la Ciudad de México, sino al país y hasta repercutió en el mundo. El secuestro, violación y asesinato de Fátima, una pequeña de 7 años de familia vulnerable en la alcaldía Xochimilco. Más reciente, destacan homicidios que mostraron que el gobierno de Sheinbaum no tiene control sobre la delincuencia. El asesinato de Alan Yair y Héctor Efraín, adolescentes de origen mazahua, cuyos cuerpos desmembrados fueron abandonados en cajas que los asesinos llevaban en un diablito, a tan solo 5 cuadras de la oficina de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas se digería la noticia cuando el cuerpo de Alessandro, otro adolescente, fue hallado dentro de una maleta en la colonia Guerrero, tras ser secuestrado. A principios de diciembre, el empresario franco-mexicano Baptiste Jacques y su socio mexicano Luis Orozco fueron asesinados y sus cuerpos hallados en un camino de terracería en la alcaldía Tlalpan, lo que originó otra marcha de vecinos y empresarios de Polanco. Obviamente, la noticia resonó en tierras galas. A principios de diciembre, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se enlutó por el asesinato de su alumno Eliud Kalev y su hermano Levi Gamaliel, cuyos cuerpos torturados fueron hallados en una casa rentada en Xochimilco. El pasado 5 de diciembre, en su segunda rendición de cuentas, la jefa de gobierno dijo que los delitos de alto impacto van a la baja y que hoy solo se cometen 3 homicidios al día en promedio. Pero en el informe oficial que ofreció ante el Congreso de la Ciudad de México el 17 de septiembre, o sea, hace casi 3 meses, dijo que eran 2.3 en promedio, es decir, que ese delito de homicidio subió. A esa lista de delitos que resaltaron en el 2020, se le suma la desaparición de Carla y Christopher de un antro clandestino en Azcapotzalco, las balaceras con armas largas y bombas molotov y personas calcinadas en la alcaldía Gustavo Amadero, y otras ejecuciones más en Tlalpan. Además, los asaltos a joyerías y bancos hasta con amenazas de bomba a sus empleados, los robos de medicamentos para cáncer infantil y máquinas de diálisis. ¿Les sigo? Bueno, para no continuar con el panorama violento, solo quiero recordarles la mayor muestra de que la delincuencia desafía con todo al gobierno de la Ciudad de México. El 26 de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado a escasos minutos de salir de su casa. Casi de inmediato, señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación como el autor de la agresión. Nunca un jefe de la policía en la capital mexicana había sido atacado de tal manera. Ese caso también le dio la vuelta al mundo. Si quieren recordar cómo fue ese hecho y por qué cobró tanta importancia, acá abajo en la descripción les dejo 2 links de las cápsulas hechas en Ruido en la Red sobre el tema. Sin duda, otro elemento que marcó negativamente el segundo año de gobierno de Sheinbaum fueron las marchas feministas violentas y la actuación de la policía. Es un tema que Sheinbaum arrastra desde su primer año de gobierno porque la violencia de género sigue cobrando víctimas, no solo en la capital, sino en el país entero. Pero en este 2020 destacó por el nivel de violencia de las manifestantes, la aplicación de otro protocolo de seguridad, el que varias mujeres policías han resultado heridas, así como por el debate sobre el verdadero feminismo del que Sheinbaum dice formar parte. El tercer gran elemento que, sin duda alguna, marcó el segundo año de gobierno de Sheinbaum y del presidente López Obrador es la pandemia por COVID-19. De la pandemia se puede decir mucho,
Pero pensando en febrero, cuando inició, y a 10 meses de distancia, déjenme hacer algunas reflexiones. Al inicio, Sheinbaum dijo que destinaría 100 millones de pesos del presupuesto de la ciudad para las fases 2 y 3 de la pandemia. El 5 de diciembre informó que han reorientado cerca de 10,000 millones de pesos. Sí, escucharon bien, 10,000 millones de pesos. Ese dinero ha sido distribuido entre apoyos médicos y hospitalarios, ayuda a microempresarios y a familias de menores becados, incluidos más de 3,000 niños que han quedado huérfanos por el COVID-19. A finales de octubre, la misma Sheinbaum se sumó a las filas de los casos confirmados cuando dio positivo al virus y despachó sus asuntos de gobierno desde su casa en la alcaldía Tlalpan. En mayo, en coordinación con el gobierno federal, estableció un semáforo epidemiológico, pero más de 7 meses después, apenas la semana pasada, dejó de aplicar ese semáforo porque la emergencia sanitaria rebasaba los niveles máximos de la pandemia, y aunque no lo reconoció, la ciudad no aguantaría otro cierre de actividades económicas. Pese a que Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquier gobernador por controlar la pandemia, eso no se puede negar, su negativa a contradecir en público al presidente López Obrador o al subsecretario López-Gatell la ha llevado a ser severamente criticada de sumisa por millones de capitalinos. Por último, su gobierno cerrará el 2020 con cifras alarmantes en cuanto a reducción de ingresos propios, una economía debilitada, más de 100,000 empleos no recuperados y los llamados eternos a una ciudadanía que no responde del todo a su llamado a quedarse en casa y evitar contagios. Y lo peor es que, según las estimaciones, en enero del 2021 los contagios podrían subir más y, en consecuencia, también las muertes por el COVID-19. Ahora llevamos poco más de 19,000 defunciones confirmadas por el virus, sin contar las muertes con sospecha de contagio. Estaremos pendientes. Por lo pronto, hasta aquí este déjà vu en las calles, el último del 2020. Muchas gracias por seguir este espacio periodístico y por favor, cuídense y cuiden a los suyos. Si les gusta este espacio, regálenme un like. Me encantaría leer sus comentarios y que se suscriban al canal de Ruido en la Red. También me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es @SaraPantojaf, con altas y bajas, o en el portal de la revista Proceso, que es www.proceso.com.mx. ¡A bientôt!